Vamos a continuar con este tema de administradores de su multiforme gracia o administradores de sus riquezas inescrutables, como bien lo declara la palabra. Estuvimos viendo y estamos viendo todo esto en 1 Corintios, en el capítulo 4. Hay muchas partes de la enseñanza apostólica que nos orientan a estar hablando sobre la administración. O sea, realmente los apóstoles, en particular Pablo, se dedicó mucho a levantar sucesores. Por eso está Tito, está Timoteo, pero hay muchos otros más que fueron sumados allí, que fueran fieles y fueran gente madura, no neófitos en el manejo de la palabra, no livianos en la palabra, pero también entregados a una forma y una conducta específicos. Pues, si bien a lo largo del Nuevo Testamento, como lo llamamos, Pablo habla de todo esto, nos hemos centrado un poco en este tema con los Corintios en particular, y en particular tomamos el capítulo 4 de Corintios, más allá de los subtítulos que se lo pudo haber colocado, por una razón que hoy vamos a entrar en esa razón. Estuvimos hablando de administradores y hablamos de que deberían ser fieles, ¿cierto? Hablamos de la importancia de la intención divina en que siempre se mantuviera esto y que la gente hablara en nombre de Jehová y mostrara los ministerios de Dios. O sea, siempre se planteó eso desde la intención divina. O sea, crear una nación o un sacerdocio no era una nación o un sacerdocio para generar rituales y generar un ámbito religioso, un ámbito cultural, no. Lo que él quería era que su voz, su espíritu, su corazón, su intención también fuera transmitida y fuera compartida con los pueblos, con las etnias que llamaban, con la gente, con los que tenemos alrededor. Y esa intención que marcamos allí y vimos algunas cosas de Deuteronomio, la llevamos finalmente a conocer un poco el término administrador, que es economos, que hablamos sobre esto, y luego hablamos sobre ser fiel y hablamos de pistos. Una breve introducción y muy interesante introducción es que cuando se hablaba de ministros de su gracia o de los ministros eclesiales o los ministros de la iglesia, Pablo utilizó un término muy parecido al que se usa en las ciencias de la administración, como ese de administrador, era muy parecido a esto. Pero discutíamos con mi esposa el día de ayer un significado muy bonito que de manera particular Pablo utilizó otro término en la carta a los Corintios. Y ese término de siervo no era el siervo administrador, no era el siervo como tal, no era el que estaba al servicio de eso, sino él estaba hablando de las tripulaciones que ocupaban los barcos, los galeones españoles. Los galeones españoles eran movidos por un grupo grande de hombres. Y este grupo grande de hombres eran de cierta manera como medio esclavos, eran los remeros. Y los remeros estaban en la parte baja del barco. Pero aún dentro de los remeros tenían tres clases. ¿Por qué? Porque la arquitectura de los barcos hacía que se colocaran tres niveles para manejar los remos. Entonces, esos tres niveles, ¿por qué eran tres niveles? Muy sencillo, porque es que habían unas bancas que estaban más arriba, otras que estaban más abajo y otras que estaban bien abajo. Esos de bien abajo eran los remeros del tercer nivel. Entonces, imagínense ustedes por la gente metida en un cascarón de madera y varios hombres, porque los galeones eran grandes, remando. Entonces ustedes se pueden imaginar que allá adentro la gente, eso era como un sauna, ¿no? Como cuando tú haces ejercicio en el sauna. ¿Qué pasa? Que todo el mundo va sudando. Y cuando tú entras al sauna, se le empapa a uno la pantaloneta que lleva, uno deja el charquito ahí donde se sienta, uno deja el charquito ahí. Imagínense ustedes los del primer nivel, pues ellos sudaban y chévere. Los del segundo recibían sudor, pero los del nivel de abajo recibían el sudor de los tres. Si alguien estornudaba, o Dios no lo quiere, hacía otra cosa, todo eso caía hasta el nivel más bajo. Intencionalmente Pablo estaba colocando su posición de siervo dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, en ese tercer nivel de remeros. Y lo digo intencionalmente, ¿por qué? Porque en lo que vamos a ver hoy
vamos a ver de qué quería hacer concientizar Pablo a los corintios y de qué manera esa concientización que venía sobre los corintios nos alcanza hoy en día y de qué manera nosotros debemos prepararnos para servir en el cuerpo. Conocer las maravillas de la Escritura, las maravillas del Espíritu, conocer los misterios de la divinidad, conocer las revelaciones y conocer todo esto, no es una posición que que nos lleva a nosotros a estar en un estatus superior de nadie. Por el contrario, a medida que conocemos a nuestro Cristo, nos damos cuenta de todo lo que nos falta, de lo grande que es, de la extensión sin cubrir, de cuántas tinieblas por alumbrar. Nos damos cuenta de lo pequeños que realmente somos, aún en medio de su cuerpo, de ser partículas muy pequeñas de su cuerpo en medio de todo esto. Hay veces nos creíamos la mano, pero es que ni siquiera somos el dedo pequeño, somos una célula del dedo pequeño, pero importantes igual que el resto de las células del cuerpo. Porque si eso no fuera así, dime tú qué células quieres que te amputemos del cuerpo y cuáles no. Yo creo que tu inmediata respuesta es, si mis células están bien, todas las quiero, no quiero que me quiten ninguna. Así somos en el cuerpo, todos somos valiosos en el cuerpo. Pero tenemos un lugar y el lugar es Cristo sobre nosotros y nosotros en ese lugar. Entonces, Pablo hablando de este término, de esta condición, estando allí, diciendo, oye, yo soy el más bajo de los remeros, que me cae todo lo de los demás, incluso si toman agua y la escupen, me cae a mí, si cualquier cosa me cae a mí, yo voy a estar allí abajo y eso soy en medio de la congregación. Entonces, aunque Pablo era considerado, tal vez en ese tiempo no había muchos grupos, pero sí había un grupo. Había un grupo que se llamaba el de los primeros 12. Y ustedes saben a qué nos referimos. Esa rosquita de Pedro y Juan y Santiago y todos ellos que estuvieron caminando con Jesús, ellos formaron rosca, ellos se llamaban los primeros 12. Pablo era reconocido dentro de esa rosca de los primeros 12, pero tal vez fue la única diferenciación que hubo en ese tiempo y simple y sencillamente se hacía relación a ellos. ¿Por qué? Porque era la forma de mantener la tradición. ¿Por qué mantener la tradición? Porque acuérdense que los evangelios en ese momento no se habían escrito. Recuerden que todos se enteraban por cosas que se decían. Y cuando Pablo pasaba tiempo con la palabra, podemos imaginar a un Pablo que estaba ya inmerso en sus pensamientos, tratando de rescatar todas las frases que escuchó de Cristo. Y vemos, como veíamos en Gálatas, y Pablo, primero que todo, no fue a recoger lo que decían de Cristo de todas partes. Él lo recibió por revelación y lo discutió con dos personas solamente. Lo discutió con Pedro, que era reconocido entre el grupo de los 12, y con él tuvo una charla para que seguramente explicar lo que él le había sido revelado y que Pedro también le dijera. Y también un Pablo que habló con Jacobo. Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano de cuna de Jesús, o sea, hijo de María también. Entonces, el hermano de Jesús. Entonces, Pablo dice que habló solamente con ellos. ¿Y quién no hubiese querido hablar con un familiar de Jesús, del Cristo encarnado, para que le contaran no solamente los temas que pasaron, sino las anécdotas? O sea, qué hermoso. Yo creo que si nos encontramos con ese Jacobo hoy en día, y cómo era Jesús pequeño, y cómo era cuando creció, y no sé qué, y cuándo empezó no sé qué, y preguntaríamos cosas, no como aquel evangelio que anda por ahí que Jesús hacía muñequitos de barro y les soplaba para que vivieran. No, Jesús no tenía necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque esa palabra ya había sido lanzada al universo. Y fue lanzada de tal forma, una única vez, que al día de hoy las gallinas siguen dando pollitos, y los pollitos y las gallinas siguen dando huevitos, y los huevitos siguen dando más pollitos y gallinas, que siguen así. Y pasa con las plantas, pasa con los hombres, pasa con los animales, pasa con el universo. Todos los días estrellas nacen y mueren. Galaxias se reforman, se recrean. O sea, no podemos escudriñarlo todo y saberlo todo, pero esa palabra se dio. Entonces, tal vez no era el Jesús que quería conocer él, pero de pronto, yo no sé ustedes, pero yo le hubiera preguntado, oye, Jacobo, ¿y Jesús era juicioso? ¿Sí comía juicioso? ¿Lo tenían que regañar mucho? ¿Hacía picardías? ¿No? Yo hubiera preguntado algunas cosas de esas. Pues Pablo, teniendo esa revelación, habló con ellos dos y se afianzó muchísimo. Entonces Pablo dependía de sus tiempos
de oración y reflexión sobre lo que había escuchado por el Espíritu Santo acerca de Jesús y lo que escuchaba de estos hombres acerca de Jesús. Y en esa reflexión empieza Pablo a escribir y a decirle todas estas cartas. Es que es casi todo el Nuevo Testamento es autoridad de Pablo. Y uno dice, pero Pablo, ¿de dónde sacó tantas cosas si el Antiguo Testamento no da toda la revelación que Pablo tenía? No, él era el gestor y receptor de esa revelación y nos la trasladó a nosotros. En esta carta, él se tomó el trabajo de escribirle a los corintios de manera particular. Y no era un libro de la Biblia. O sea, pensémoslo bien, yo siempre lo digo, pero pensémoslo bien. Pablo no estaba escribiendo un libro para meter en el canon bíblico. No, Pablo estaba pensando en una ciudad y en la iglesia presente en esa ciudad y lo que la iglesia le estaba pasando. Y Pablo quería ayudar a esas personas, a esa gente, a esa parte del cuerpo de Cristo, a que se condujeran de la mejor manera posible a fin de que el evangelio de Cristo fuera conocido, de que el reino fuera comprendido entre aquellos que no lo conocían. Y más una región como Corinto, porque déjenme decirles, Corinto era una región básicamente influenciada por el imperio griego. Y ustedes saben que el imperio griego fue tan fuerte en los temas académicos que al día de hoy mucha de la academia está basada en los términos griegos y muchas cosas están basadas en los griegos. De hecho, fue tan influenciado el mundo en ese tiempo por el imperio que incluso luego se llamó greco-romano, por todo esto que sucedió por poderes y religión, que el lenguaje de algunos términos está basado en el griego. Y de ahí se estudian las etimologías, no solamente de las ciencias que puedan ayudarnos a entender un poco las escrituras, sino de todas las ciencias en general. Siempre se dice, y en el griego significaba tal cosa. Entonces, era una cultura extremadamente rica y culta desde el punto de vista académico. O sea, los doctores y toda esta gente magistral y todo eso estaban allá. Y Pablo estaba viendo la influencia que eso estaba teniendo sobre los nuevos creyentes y reconocimientos y cosas que ellos tenían y quería ponerlo en evidencia y quería ayudar con estas cosas. Entonces, partiendo de esto, yo quisiera leer un pasaje de otro lado de la escritura para que retomemos y avancemos. Entonces dice Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y eso es un aspecto que quería rescatar porque él está hablando de cuál es la conducta del ministro. Y de cierta manera, esta conducta, él está pasando aquí a los corintios y le está colocando en los siguientes términos. Entonces, si les parece, después de esta breve introducción de casi 20 minutos, vamos a orar, si les parece bien a ustedes, vamos a orar por este tiempo, por introducir este tiempo. Y Manuel, ¿quieres orar por este tiempo que vamos a tener? Porque nuestro entendimiento al fin sea buen receptor de esto, por favor. Claro. Señor, te damos gracias por este hermoso día, Padre. Gracias por este momento en el cual podemos compartir tu palabra, Señor. Podemos ser alimentados por tu palabra. Señor, que cada palabra impartida hoy por nuestro pastor, que provenga de ti, Padre Santo, y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y sea sembrado como una semilla, Padre, que dé frutos y vida. Amén. Amén, amén. Así sea, que dé frutos y vida. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo la verdad, cuando estudié este tema la primera vez, dije, vamos a partir. Viviana, bienvenida, qué rico verte. Viviana tiene un problema con el micrófono. Hola, Vivianita, buenos días. Para que pues, podamos escuchar a Viviana, tiene que entrar al micrófono, al audio y cambiar el selector. Ahí ya está.
Ya lo está haciendo. Creo que toca escoger otro. Ahí debe tener otra opción. Hola, mi Vivi. Entonces, mientras que Vive activa el micrófono, yo voy a ir avanzando. Ustedes saben que aquí pueden levantar la mano, interrumpir y todo esto. Esto es una construcción que hacemos con el espíritu y lo hacemos en conjunto. No tenemos un protocolo de respeto mutuo nada más, pero es importante cualquier cosa. Entonces vamos a ver que audio está conectándose con el audio. Que bien. Aquí vamos a esperar unos segunditos a ver si Viviana se puede conectar. Pastor William, una preguntita. Sí, dime. Ahora que usted se refería a la carta de los Corintios, no lo quise interrumpir, usted se va a hacer referencia ahí en la primera carta, capítulo 4, pero la primera de Corintios o segunda de Corintios. Primera de Corintios. Correcto, muchas gracias. Ok, Efraín, yo no sé si tú le puedes ayudar por WhatsApp a tu hermana de pronto, le comentas que ahí en el micrófono de pronto ya puede cambiar para escucharla más adelante. Bueno, entonces Primera de Corintios, y como les decía, yo pensaba hacer esta enseñanza en 2 sesiones. Casi la mitad de los versículos iba a entrar en un domingo y la otra mitad iba a entrar en el otro domingo, pero cada vez que me pongo a repasar encuentro que es necesario profundizar en algo. Y cuando estoy comentándolo con ustedes, les voy a ser honesto, la mitad de la enseñanza prácticamente nace en estos tiempos que estamos aquí y son cosas que que el Espíritu Santo me va abriendo en el entendimiento y podemos expresarlas dentro de estos temas. Pero hoy se voy a leer 3 versículos y vamos a tratar de redondear sobre esto lo que les introduje hace un rato. Entonces dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí hay varios temas muy interesantes, pero uno podría decir, oye, este Pablo sí que era como creidito, ¿no? Entonces, a mí nadie me venga aquí a juzgar, ¿no? A mí como que nadie me venga a mí a decir, nada, conmigo no se metan. Uno podría pensar que un Pablo estaba en esa posición, pero no, saben que no, Pablo no estaba en esa posición. De pronto tenemos que ir un poco más atrás. Ustedes saben que Pablo era un hombre diligente. Un poquito de té frío, ahí les comparto. Mi hija Danielita me regaló pocillos, un kit de pocillos, uno para el frío, otro para el calor, otro para porque sabe que me gusta el té frío y me gusta un té de frutos rojos frío, me encanta, y me gusta mucho mi cafecito como venga. Entonces, A mí sí me toca en botellita. hay algunos que alcanzamos el reino, otros no. Pero bueno, retomando. Ustedes saben que Pablo era un hombre diligente y era un hombre que conocía el valor del trabajo y era un hombre que realmente buscaba el no ser carga para nadie. Pablo sabía hacer algo, él sabía hacer tiendas y era lo que sabía y lo sabía hacer bien. Entonces él cuando iba a cualquier lugar, lo que buscaba era cómo ponerse a hacer mantenimiento a las tiendas, repararlas o hacerlas. Depende de lo que le saliera, él siempre estaba generando esto. Pero si ustedes se dan cuenta, casi siempre que vemos esas películas de Hollywood, que ninguno de ellos estuvieron en el imperio griego, cuando el imperio griego estaba en su auge, recrean este imperio con gente muy pulida,
baticas muy blancas, todos son muy titinos. Yo no sé si ustedes entienden esa expresión de muy titinos. Muy titinos es todos pulcros, todos cuidaditos, todos señoritos, todos señoritas, ¿cierto? Entonces, el imperio griego era así. Entonces eran todos esos. Y ellos eran muy filósofos y muy... En esa cuna de Grecia hubo muchas cosas de estas. Y sus maestros, hombre, sus maestros eran de manos delicadas, ellos no tenían callos en sus manos ni nada de eso. El único callo que les salía era por pasar las hojas de los pergaminos, si es que tenían hojas para pasar y eso, porque eran gente estudiosa y tenían una concepción clara y una concepción válida de la forma como era un maestro. Entonces los maestros no hacían trabajo manual. Entonces ellos decían, oye, pero espérate un momento, viene este Pablo a enseñarnos. ¿Y qué vemos haciendo a Pablo por las noches? Allá haciendo trabajo manual, con las carpas, untándose, chuzándose con las agujas, reparando, cosiendo, cortando, en fin. Y al verlo así, ellos decían, Pablo no se comporta como debería comportarse un maestro. Y vemos cómo los prejuicios sociales y culturales se estaban afectando. Y eso hace que de alguna u otra manera Pablo empiece a entrar en un juzgamiento por parte de los griegos. Si bien que el juzgamiento no es en ningún momento un juzgamiento que tenga que ver con lo que estaba diciendo Pablo, o sea, no juzgaban la doctrina. No estaban diciendo, oye Pablo, lo que tú estás diciendo es una herejía, no es una herejía, es profundo, no es profundo. No, ellos no estaban pensando en eso. Estaban juzgando al hombre y su vida, el comportamiento de él. Estaban juzgando a cómo actuaba y vivía un ministro competente del nuevo pacto. Y Pablo les dice en ese orden de ideas, oigan, déjenme decirle unas cosas. A mí no me importa lo que ustedes piensen de mí, me tienen sin cuidado. Al fin y al cabo que ustedes no son mis jueces. A mí si me va a juzgar alguien es Jesucristo, mi Señor. Del resto nadie más me va a juzgar. Y de una u otra manera hace sentido esto, porque cualquier cosa que, si nosotros pensamos en nuestro cuerpo, cualquier cosa que pasa en nuestro cuerpo, ¿quién lo juzga? Tú te cortas y ¿quién juzga si hay dolor o no hay dolor? Cerebro, El cerebro. El cerebro. Y el cerebro está en la cabeza. y la cabeza es Cristo. Entonces, hace sentido lo que está diciendo Pablo y es muy justo y muy claro lo que está diciendo Pablo. Entonces, él no quería ponerse por encima de ellos porque el evangelio no se trata de ponerme por encima de alguien, ser siervo desde la medida de Pablo. Por eso lo deja muy claro. Oye, yo soy el de la tercera línea de remeros, el que recibo todo. Partan de ahí. O sea, yo no soy el que está allá en el timón del barco como capitán ordenando. No, yo como parte del cuerpo soy el más pequeño. Entonces, Pablo colocando esa condición empieza a ubicar a los corintios y decirles, oye, corintios, ustedes pueden tener una cultura muy bonita, pero ustedes no me van a juzgar. Ahora, él se deja claro algo y lo hace en el versículo 4. Dice, oigan, porque aunque de nada tengo mala conciencia, miren que esto es muy bonito y la conciencia es algo muy, muy relevante. La conciencia, ustedes hoy en día se han dado cuenta cómo es el asunto para entrar a los lugares comunes, centros comerciales, centros públicos, una oficina bancaria. Al comienzo de la entrada, ustedes van a encontrar un guarda o una persona con un termómetro en la mano. Y esa persona te toma la temperatura y si el termómetro dice que la temperatura está alta, no te dejan entrar. Y si dice que la temperatura está en el rango normal, te dejan pasar. Así funciona aquí en República Dominicana, me imagino que así está funcionando en el resto del mundo, creo yo. Entonces, la conciencia es ese termómetro. La conciencia nos dice, oiga, eso está bien, eso está mal. O sea, salta una alarma, es como el sensor, es como el sistema de seguridad de nuestro ser. Ese sistema de seguridad de nuestro ser. Hago un paréntesis. Viviana, ¿cómo estás? Qué rico, ya tienes el micrófono. No, no te preocupes. Este curso lo hemos hecho todos, no te preocupes. Y todos pasamos por ese mismo examen.
Es que rico tener. Primera vez que estoy en una, en una reunión de estos y yo no sabía qué hacer. Qué No, pena. está bien, está bien. Hemos hecho una breve introducción y estamos hablando de los administradores o los ministros competentes del nuevo pacto o los administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces estamos hablando del ministro como tal y de algunos comportamientos y estamos en 1 Corintios en el capítulo 4. Entonces retomando, habla Pablo de que él no tiene mala conciencia. Entonces él lo que estaba diciendo es, oye, mi conciencia está muy bien. Y si haga algo lo estoy haciendo mal, mi conciencia está tan bien que salta una alarma y me dice, pilas Pablo, que lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Por eso el mismo Pablo decía, oye, lo que no debo hacer hago. Hombre, porque a veces se me chispotean las cosas, pero mi conciencia está bien. Pero no solamente mi conciencia está bien, sino que yo acepto que salga la alarma y permito que el Espíritu Santo corrija mi actuar y corrija mi vida. O sea, la conciencia es nuestro sistema de alarmas y él estaba diciendo, ese sistema de alarmas mío está funcionando bien. Déjenme decirles que mi conciencia conformada dentro de mi espíritu está funcionando bien. Entonces, señores corintios, sigan diciendo lo que quieran decir, pero tengan claro en esto, no se trata de que tenga buena o mala conciencia, sino que tener buena conciencia me ayuda, pero no me justifica, porque hay uno solo que me puede justificar. ¿Quién? Cristo es el que me justifica. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es quien me juzga. Y aclarándole eso a los corintios, como que pone el tema de juzgar las cosas en el sentido correcto. Igual que Jesús, cuando enseñaba, el Cristo encarnado, cuando enseñaba, Pablo va un paso más allá y les dice que va a haber un momento donde ellos van a ser conscientes que Jesucristo mismo va a manifestar la intención de los corazones. Ahora, a nosotros nos queda difícil a veces entender cuando estamos hablando de parte de Cristo, de parte de una esfera divina, ¿cierto? De un lugar celestial, porque nosotros pensamos en la eternidad y estamos muy viciados que la eternidad es algo que va a pasar después de que pasen los tiempos. O sea, después de que yo agote mi tiempo, entonces comienza la eternidad. Pero resulta que nosotros fuimos concebidos y diseñados en la eternidad. Entonces eso fue en la eternidad hacia atrás. Pero también vamos a vivir glorificando a nuestro Señor en la eternidad y eso parece que para hacia adelante. Pero también desde la eternidad hemos sido salvos hoy. Entonces parece que la vida que recibimos hoy, que es una vida eterna y la tenemos hoy, entonces como que la eternidad está aquí. Entonces parece que la eternidad estaba desde antes de que estuvieran los tiempos y de que existiera la creación y está después y está en medio y está en todas partes. Entonces parece que la eternidad es un continuo presente. Y ese continuo presente es de donde Jesucristo nos juzga. Entonces, cuando está diciendo que va a manifestar las intenciones del corazón, es que de alguna manera, Él sí manifiesta las intenciones del corazón. Y cuando manifiesta las intenciones del corazón en nosotros, está manifestando qué es lo que realmente nos motiva a hacer las cosas, qué es lo que realmente nos motiva a actuar de una manera, qué es lo que realmente nos motiva, nos está animando. Es la gracia de la que estuvimos hablando la que nos impulsa. Y si es la gracia está bien, pero si no es la gracia, entonces, ¿qué nos está impulsando? Y aquí con los corintios, él quiere colocar eso muy claramente, que no solamente es lo que ellos demuestran con sus acciones, sino la motivación que tienen al demostrarlo. Muy, 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 muy clave en el comportamiento de nosotros como ministros. ¿Qué nos motiva a compartir la palabra? ¿Qué nos motiva a orar? ¿Qué nos motiva a... Yo no voy a decir que el ayuno esté bien o que esté mal, pero si alguno ayuna, ¿qué lo está motivando a ayunar? Si alguno estudia la palabra y entiende las cosas que son del reino, ¿qué lo está motivando? Eso es lo que Jesucristo quiere que nos ubiquemos, porque si nosotros nos ubicamos en el plano de lo que Él realmente puede ver, estaremos avanzando sobre la base clara de que lo que usamos como motivación está puesto allí por el Espíritu. Luego dice el versículo 6 y 7 de 1 Corintios 4.
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezquéis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es como que Pablo aquí cierra el tema y pone claro por primera vez en su carta cuál era el problema de fondo. O sea, él manifiesta en estos versículos hacia dónde iba el asunto, y el asunto es sencillo. El asunto es, oye, primero que todo, que es lo último que leímos, pero lo voy a colocar de primeras, todo lo que ustedes hagan en Cristo es porque lo recibieron. No hay nada que nazca en nosotros. En nosotros no hay nada original. En nosotros lo que hay es lo que se manifiesta de Cristo. Lo que podamos expresar es lo que entendemos de Cristo. Y lo que entendemos de Cristo lo entendemos por revelación. Y la revelación solamente la da Dios. Entonces, vemos que entramos en un círculo interesante donde ese versículo de aquel que lo es todo en todos tiene un significado distinto aun cuando expresamos los temas de la enseñanza, cuando ministramos, cuando oramos juntos. Todo tiene una raíz en Cristo, y si esa raíz está en Cristo, todo va a ser correcto. Así es de que nada que nosotros hablemos, nada que nace en mí. Es que yo tuve una revelación del cielo, no. El cielo le plació revelarme algo que yo lo recibí, y si lo recibí no fue para comérmelo yo, sino para compartirlo con ustedes. Y cuando lo comparto con ustedes y ustedes lo comprenden y lo empiezan a vivir, es para que ustedes lo compartan con otros. Y de esto está hablando Pablo. Ahora, ¿por qué les habla así a los corintios? Porque cuando él nombra a Apolos, resulta que en Corintio se habían formado grupos. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a armar escuelas filosóficas y seguir un maestro al otro. Y aquí en medio de la iglesia se habían inventado la misma cultura. Unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de Apolos. Y discutían entre ellos. Tal vez la forma de comportarse Pedro era distinta a la de comportarse Pablo y a la de comportarse Apolos, desde el punto de vista cultural o el punto de vista personal o qué sé yo. Entonces, como que Pablo tiene que venir y sentar un procedente y decir, oye, y es que aquí nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Y si yo, que soy el que los estoy engendrando en el Evangelio con Cristo, soy el de la línea tercera de los remeros, el que está allí más abajo, en ese galeón, el que está recibiendo todas las porquerías de todo el resto, si yo soy el que está ahí, hombre, todos deberían estar conmigo, imítenme. Entonces cuando Pablo dice, imítenme, siempre decimos, wow, yo quiero ser como Pablo, ese maestro que enseñaba toda la noche, y si alguno se dormía, se caía y se moría, ahí iba donde él, lloraba por él, lo resucitaba. Yo quiero ser ese Pablo. Pero Pablo, cuando está colocando el contexto de imitación, está diciendo, sean el más pequeño entre todos. Sean el más humilde entre todos. Pero Pablo no confundía la humildad con la falta de autoridad, porque él con toda autoridad les dijo, oiga, ustedes no son quien para venirme a juzgar. Ahora bien, si Jesucristo me juzga, tengan entendido que yo les estoy sirviendo a ustedes para que el Evangelio de Cristo se conforme en sus vidas y ustedes puedan levantarse, y yo, siendo el más, tengo autoridad. Imítenme a mí. Y uno dice, oh rayos, o sea, tengo que predicar de día y trabajar de noche para generar mi sustento, no se le carga a nadie, no ser gravoso y hacer todo esto. Sí, pero Pablo recibía ayudas de la iglesia, y en eso él lo hacía con un corazón agradecido. En todo mostró su humildad. Nunca dijo, yo soy autosuficiente, no, necesito toda la ayuda. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé soportarlo todo en Cristo. Así es de que, señores corintios, ustedes tienen que ubicarse bien para ser buenos administradores de su gracia. Amados míos, tenemos que ubicarnos bien, ser imitadores del Cristo, ser imitadores de estos hombres para ser administradores de su gracia.
para poder llegar con humildad y enseñar con autoridad. Y si enseñamos con autoridad, quiere decir que mi comportamiento, mi vida y todo le dan gloria y reconocen de quién ha sido recibido y quién lo produce en mí. Pero es mostrado no solamente por palabras, sino en obras. Y no está hablando Pablo de los grandes milagros, no está hablando de eso. Está hablando de lo que dice en los siguientes versículos. Les dice, ustedes me han visto comportar y en nada van a encontrar que yo lo haga mal. Entonces, como que la autoridad que nos es dada como también consecuencia de nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad no es saber más que el otro, porque eso lo recibimos por gracia. No es trabajar más que el otro, porque eso lo recibimos por gracia. Es permitir que nuestra conciencia identifique lo que la gracia nos enseña, lo que la gracia nos fortalece, lo que la gracia nos impulse, y por medio de una buena conciencia nosotros podamos corregirnos, dirigirnos, encauzarnos hacia la forma correcta de vivir, de manera que nuestra vida manifiesta el Cristo que nos habita, y a través de esa manifestación nos podamos levantar con autoridad en medio de los nuestros y hablarles las verdades del reino y decirles qué tan inescrutable es su gracia, qué tan maravillosa su verdad. Yo no sé ustedes, pero a mí esta exhortación de Pablo me dice, wow, ¿cuál es la capacidad de Pablo tan linda para hablarle a toda una ciudad y decirle a toda una ciudad, la forma que están comportando está basada en los motivos incorrectos? Y ustedes creen que mis motivos son incorrectos, venga, les cuento mis motivos, pero a través de los míos, venga, les exijo a ustedes que cambien su forma de comportarse, su forma de pensar, que cambien la cultura por poder manifestar las riquezas que realmente Cristo colocó en el corazón de ustedes. Este tema era muy importante para Pablo, porque las elecciones de los corintios estaban haciendo que el cuerpo se fragmentara, que el cuerpo se dividiera. Y ellos no habían discernido que el cuerpo se estaba dividiendo. Ellos no habían entendido el dolor que causa cortar una parte del cuerpo. Ellos estaban desconociendo que todo esto debería ir a la cabeza de la iglesia, que es Cristo, para que el cuerpo entendiera que si lo diseccionamos, si pasamos un cuchillo por cualquier parte de nuestro ser, nos va a doler, y nos debe doler cuando la iglesia se divide. Pero debemos ser entendidos para saber qué causa la división, y si acaso es una doctrina, la interpretación, la madurez de un hombre y la inmadurez de otro. Tenemos que ser lo suficientemente advertidos, y si somos maduros en el espíritu, vamos a poder tolerar este asunto y con palabras sazonadas y con palabras de amor decirle a esta gente, oigan, no debemos de dividir el cuerpo. No debemos de dividir el cuerpo. No debemos permitir que Cristo sufra por el pensamiento de unos, cuando lo que debemos tratar de hacer es que el pensamiento del uno, el pensamiento de Cristo, transforme nuestra forma de pensar, para que pensando todos según el Espíritu, todos en un mismo cuerpo, todos en un mismo actuar, podamos vivir el uno de nosotros y avanzar, para que todos crezcamos, los que saben más, edificando a los que saben menos, y los que saben menos, reconociendo entre los hermanos a aquellos que los edifican y dando honra a ellos, dando honras para permitir que los edifiquen. Cristo ya lo marcaba como un elemento primordial. En Juan 15 o en Juan 17 vemos cuando Él ora, porque todos pegados al mismo tallo, todos conformados en la misma vid. Él no está hablando de injertados, Él está hablando de nacer de esa vid. No está hablando de que te voy a añadir para ver un poquito de lo mío, no. Él está hablando de te voy a crear en esta misma vid para que no seas de otra vid, que seas de la misma vid. Te voy a crear para que
tú, Padre, como eres uno en mí, ellos también sean unos en mí, para que seamos uno en el cuerpo de Cristo. Y ese era el afán de decirles que el administrador de las gracias de Cristo, el que vive, el ministro competente, el hombre, el hijo maduro es capaz de discernir el cuerpo de Cristo, de discernir estas cosas y procurar la unidad por el Espíritu. Nosotros mismos ahora, con Vivianita, con Efraín, con don Efraín, con Ana, con los que ellos estén allí, con la familia de Mónica y Alejandro, sus preciosos hijos, con mi esposa, aún con mi esposa, con Manuel, con Uriel, con Grace, no sé si estará Jocelyn, con mi hijo David, con Vivi, la había nombrado ya, con todos. No estamos unidos en un lugar, estamos unidos en un espíritu, por la causa del uno, por el amor del uno, por la obra del uno, por la gracia del uno. Por eso estamos aquí. Porque entender a este uno nos va a poder ubicar en nuestros corazones las motivaciones correctas y saber que el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo y morir por nosotros es un amor que tiene que ver con nuestra forma de ministrarle a Él. Las apreciaciones personales son buenas, pero acuérdense en que nuestra mente puede ser reflexiva intelectualmente, pero también juega un papel importante en el pensamiento de la imaginación y nos podemos estar imaginando cosas que no son reales. Así es que tenemos que ir a una misma fuente, que es Cristo, para que de esa misma fuente todos bebamos. Una misma fuente que es su palabra, que es la comunión en el Espíritu, que es el Padre Eterno. Esa misma fuente nos podrá enseñar a nosotros de la misma manera. Así es de que Pablo, y voy a cerrar con esto el día de hoy probablemente, Pablo les dice en 1 Corintios capítulo 4 en el versículo 8 les dice, ya estáis saciados y ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y parece que les está diciendo sin nosotros reináis, pero la siguiente frase la nombra en un lenguaje irónico. Yo ojalá reináis, perdón que esto es español antiguo difícil. Y ojalá reináis para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. O sois, creo que me queda muy difícil a mí. Pero miren esto, ustedes reinan sin nosotros. Ojalá que reinaran ustedes. Ojalá que reinaran porque si ustedes reinan, nosotros reinaríamos. Ahí les está hablando de la unión del cuerpo. Pero les está diciendo algo distinto que ellos comprendían muy bien. ¿Qué es ese algo distinto? Les está diciendo, oigan, ustedes aún no entienden por su nivel de madurez lo que quiero decirles. De alguna u otra manera, como les dijo a otros en otra carta. Ustedes queriéndoles dar vianda, no les puedo dar vianda, sino les tengo que dar biberón, porque son muy pequeños. Entonces les está diciendo, aunque ustedes se creen muy grandes y que ya están haciendo las cosas solos, déjenme decirles, pueden haber nacido de nuevo, pero son como aquellos recién nacidos de nuevo que todavía no aceptan el gobierno correcto, ni la corrección correcta, ni la enseñanza correcta, como nuestros niños pequeños. Hijo, no porque te vas a quemar, eso es candela y quema. Y él dice, pero ¿qué será el fuego? No tengo ni idea. Y coge el dedito y lo acerca. Y cuando está diciendo ay, 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 dice, papá, ya te entendí. Y se chupa el dedo, papá, me duele mucho. Y uno como papá le dice, le echa crema número 4, le dice, hijito, te tienes que aguantar el dolor. Porque debiste haber confiado en mí. Pero yo sé que ibas a meter el dedo porque tú eres muy pequeño. Así es de que a veces es necesario que metas el dedo y te quemes, pero cuando te está doliendo, la próxima vez tú ya has madurado ese conocimiento y sabes que el dedo no se arrima a la candela para saber si la candela quema. Entonces, los trata así. Entonces, le está diciendo esta cultura soberbia de este tiempo, esta cultura grande académicamente, una cultura madura para su momento de su vida, le está diciendo, ustedes son niños pequeños que piensan que están reinando. Que piensan que son los reyes del hogar y los reyes de la casa, pero déjenme decirles no. El ministro del hogar, el administrador de la casa, es alguien maduro y humilde,
que se esfuerza y entiende que su entrega es por los demás. Así es de que después, y esta parte no la voy a tocar, después no la voy a tocar de manera detallada, sino que hoy quiero cerrar esta parte, administrador de su gracia. Después el apóstol empieza a hacer una descripción que pareciera en medio de la ironía de una cruel realidad que estaban viviendo los ministros del Evangelio en esa época. Y él empieza a decir que dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y el apóstol sigue, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Está hablando de la condición real que solamente Pablo no estaba viviendo. Probablemente él estaba hablando del grupo de los 12 y lo que ellos estaban viviendo en esos tiempos. Cómo estaban sometidos a estos padecimientos, pero ellos hacían esto en pos de decirles, no hay ningún trabajo por el cual yo tenga que ser maldecido. No hay ningún trabajo por el cual yo tenga que ser motivo de esto, porque nosotros realmente nos esforzamos. Y aún así, seamos maestros en la gracia, seamos profetas y apóstoles en el nuevo pacto y le estemos contando acerca del reino de Dios y lo que estableció Cristo en la tierra y todas estas verdades, pero para sustentar tengamos que trabajar en muchas cosas, aún en esta condición que es real, parece que no fuera suficiente. Y el apóstol se esmera por tratar de hacerles entender de qué está haciendo causa a él para que ser imitado. Dice, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y él aquí está diciendo de la función aquella del esclavo que era colocado para cuidar a los pequeños, a los infantes, mientras que ellos iban siendo educados. Está hablando de esto. Está hablando de la función como nodrizas. No está hablando de suplantar a Cristo, porque Cristo ya ha dicho, no digas que tenemos padres, porque padres solamente hay uno. Eso lo dijo Cristo en Mateo. No está usurpando la posición de Padre de Dios, sino está hablando de esa paternidad que se acogen por poder expresar al Padre en medio de los suyos, por acogerlos, por abrazarlos, por enseñarlos, por tolerarlos. Porque Él dice, fuimos expuestos. Cuando Él dice fuimos expuestos, fuimos un espectáculo. No quiere decir que hayan sido un espectáculo, sino que eran llevados al circo romano. Los discípulos que seguían a Jesús y hablaban estas verdades eran llevados al circo romano y eran metidos dentro del circo romano para ser expuestos como un espectáculo, destrozados por animales salvajes. De eso está hablando Pablo. Pablo de una u otra manera está hablando de la forma de entregar nuestra vida. No se trata de estos momentos lindos y hermosos donde expresamos la palabra. Se trata del diario vivir y lo que exponernos para que la gente que necesite, perdónenme, no ustedes, para que la gente que necesita conocer esta verdad la conozca. La forma de entregar nuestro tiempo, nuestras horas de sueño, nuestras horas de verdad, de descanso, muchas veces nuestras vacaciones, nuestras cosas que pueden ser comunes a la cultura de muchos, ser entregadas para propender en profundizar en estas cosas, para que el Cristo sea conformado cada vez más en nosotros y su verdad desde nuestro espíritu pueda ser entendida y vivida en nuestros cuerpos y en nuestras almas a fin de que nos podamos sentar y compartirla con el resto. Cómo nuestras vidas pueden ser expuestas y llevadas al ridículo en muchos escenarios,
pero al ser propagadas con ustedes, cobren el valor y la recompensa. Así es de que todas estas cosas de ser el tutor de pequeños y el maestro de más grandes y el mentor de discípulos y el compañero de otros ministros al mismo tiempo, va siendo verdad en esto. Miren, quiero apelar un poco a lo de Pablo, pero discípulos que han pasado días conmigo como Manuel y mis hijos mismos pueden ser testigos de esto. El estar en la madrugada perseverando en que el Espíritu manifieste verdades, estar hasta largas horas de la noche, permanecer todos los días en la palabra, permanecer con ministros. Miren, nosotros permanecemos con ministros 2 horas diarias, compartiendo con ellos, entendiendo con ellos, aprendiendo de ellos, sumando y también recibiendo suma de parte de ellos, a fin de que estas inescrutables verdades de Cristo estén en nosotros, procurando tomar las decisiones de nuestra vida impulsadas por el Espíritu, tratando de ser ejemplo con nuestro actuar, con nuestro comportamiento, tratando de no acceder a algunas cosas que podemos acceder, pero por amor del resto no lo hacemos, tratando en dejar cosas que hacen y estorban para ustedes, aun cuando tenemos esa vida secreta, esa vida íntima, tratando de llevarla de acuerdo a lo que el Espíritu nos impulsa. Y tal vez volviéndonos un espectáculo para ser expuestos también, por amor de ustedes, por amor de los que escuchan, por amor de los que nos rodean, por amor de nuestros vecinos, por amor de los que nos oyen, pero más que todo por amor de quien nos ve y siendo juzgados en todo momento por ellos. Yo he recibido de gente de Cristo que me dice, oye, siendo tu hijo de Dios deberías ser el mejor empleado de la empresa. Siendo hijo de Dios deberías tener acceso a los mejores negocios que hay en este país. Siendo hijo de Dios deberías estar en los mejores púlpitos. Siendo maestro de la palabra deberías. Pero muchas motivaciones pueden generarse en el corazón, mas sin embargo hay una sola, y es expresar al Cristo que llevamos dentro. Hoy en día, y en este momento yo me atrevo a decirles, si en algo hemos ser dignos de ser imitados, es en el afán de manifestar al Cristo que nos habita, al Cristo que está dentro de nosotros. Y déjame decirte, ese Cristo que me habita a mí, ese Cristo que habita a mi esposa, es el mismo Cristo que te habita, Viviana, que te habita, Ana, es el mismo Cristo que está en ti, que está en lo profundo. Pero hay veces estamos llenos de tantas cosas, de la cultura, tal vez no la griega, sino la cultura colombiana o la cultura dominicana, de la cultura costeña, de la cultura rola, de la cultura paisa, de tantas cosas que se van creando velos y sombras y tinieblas dentro de nosotros. Las tinieblas no son las que hablan del diablo que están afuera. Las tinieblas que es necesario correr son las que se cuando somos iluminados por Cristo y por su palabra. Esa es la razón de ser aprobados como ministros. Esa es la razón de ser competentes como ministros. Hay muchas características y muchas cosas, pero entre todas las revelaciones, estudios, entre todas las cosas que hice, entre todos mis pensamientos, encontré que la mayor y la primera, entre muchas de todas, es que el Cristo que te habita sea luz en tu vida desde tu interior. Y eso va a producir cambios en tu forma de pensar y en las motivaciones de tu corazón. Va a producir gobierno en tus emociones. Y eso, tarde que temprano, se va a manifestar en acciones en tu actuar y en tu vivir, en los gestos de tu cuerpo, en las palabras de tu boca, en las caricias de tus manos, en el caminar de tus pies. En todo se va a manifestar. Pero es desde adentro y comienza con el Cristo que te habita. Así es de que si a alguien debemos imitar, imitemos la luz que hay en nosotros. Y imitemos a aquellos que nos quieren enseñar a encontrar esa luz en nosotros. Mis amados, tenemos una responsabilidad grande. Y es que en la medida en que estas verdades nos iluminan,
Nuestra responsabilidad es permitir ser moldeados. Podemos desgastarnos horas, días, semanas y meses en ayuno y oración, diciéndole, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. ¿Por qué? Porque si tú ya eres consciente de que necesitas un cambio, escúchame esto, y es una exhortación. Si tú eres consciente de que necesitas un cambio, es porque la palabra de Dios ya te iluminó adentro y te dijo, oye, tienes que cambiar en esto. ¿Sabes qué sigue? Déjate ser gobernado por esa palabra y empieza a actuar conforme a la palabra. Que tu alma sea convencida, que tu alma sea evangelizada por esa palabra, que tu mente sea por esa palabra inundada y todo va a cambiar y vas a comenzar a actuar distinto y te vas a dar cuenta de que no te vas a tener que esforzar por un cambio, sino a partir del entendimiento de una verdad de Dios, de una riqueza de su reino en tu vida, en tu corazón, en lo más interno de ti. Desde allí va a empezar a alumbrar y lo único que tú vas a hacer es una respuesta a ese entendimiento. Y cuando te des cuenta, no va a ser un esfuerzo tuyo, sino va a ser algo de la gracia que hay en ti la que produce el cambio. Y eso es lo que resume estos últimos domingos. Tal vez volvamos a hablar de los ministros del nuevo pacto más adelante, pero por ahora considero que este tema queda suficientemente cerrado a este punto, con esta verdad tan grande y tan bonita. Pablo sabía, y por eso les dijo todo el tiempo, el que me juzga es Cristo, el que me habita es Cristo, yo soy uno en el Espíritu con el Señor. Lo que me ha sido dado ha sido por revelación. Yo no le pedí a nadie que me explicara, el mismo Espíritu me explicó y luego fui y me presenté ante la iglesia que estaban haciendo en ese tiempo y una sola autoridad de esa iglesia. Y en medio de ser parte del cuerpo comencé a edificar. Imítenme a mí. Imítenme a mí. Es tiempo de que nosotros, como parte del cuerpo, empecemos a tomar decisiones y determinaciones para que aquello que está inquietando nuestra alma se vuelva vida en mí. Porque si la inquietud viene desde más profundo de mi alma, les digo, Dios ha iluminado tu vida en ese aspecto y tu espíritu está gritándote por medio de tu conciencia, de tu buena conciencia. Oye, eso es por este otro lado. Camina así. De este pequeño ejercicio que hagas, de este pequeño ejercicio espiritual, porque es un ejercicio espiritual, vas a hacer que tu ayuno sea un resultado de que tú disfrutes meditar con el Señor, de que tú disfrutes pasar tiempo con Él. No va a ser el mecanismo que tú vas a utilizar religiosamente para que se produzca un cambio en ti. No, nunca va a pasar. Ayuna todo lo que quieras, no va a haber un cambio en ti. Si tú no eres una respuesta a lo que Dios te ilumina, no lo va a haber. Así es, permitamos que esto interno esté gobernándonos. Padre, gobiérnanos desde adentro, gobiérnanos con lo que iluminas de nuestra palabra, que nuestro entendimiento sea iluminado a fin de que conozcamos más del Cristo que nos habita, a fin de que conozcamos acerca de la vida que Él diseñó para nosotros, para que así como dijo Pablo, que no pensemos más allá de lo que está escrito, pero Señor, tampoco que nos quedemos cortos frente a lo que está escrito para nosotros, sino que llenemos, así como fuimos llenados en plenitud por Cristo, que nosotros también llenemos nuestra vida en plenitud con lo que Cristo escribió acerca de nosotros, en nuestra forma de actuar, pensar, hablar y proceder, que en todos seamos ejemplo para que nos podamos volver referentes de imitación de otros, para que al imitarnos a nosotros estén comprendiendo la grandeza del Cristo que los habita a ellos y comiencen a depender de ese Cristo, de ese Espíritu Santo, de ese Padre eterno, que lo es todo en todos. Gracias, Señor, por este tiempo. Quiero que estos amados bendecidos de Dios puedan comerse esto y que esto forme parte de su ser. Y así como decía Manuel al comienzo, al formar parte de su ser, sea imposible arrancarlos de su interior. Así como el alimento natural pasa a ser parte de nuestro cuerpo, que toda esta palabra pasa a ser parte de todo el ser integral de cada uno de nosotros. Amén. Como siempre, amados, si alguien quiere decir algo adicional, si alguien tiene un aporte, si alguien quiere decir algo acerca de este tema, si alguien tiene una inquietud,
la pueden manifestar, la pueden decir en este momento. Pues yo tengo algo para aportar. Sí, hijo. Pues lo que decías ahorita, de hecho lo hablaba con alguien ahorita durante este tiempo, con mi líder de la iglesia, y es que respecto a lo que decías del ayuno y de buscar como el favor de Dios, ¿no? Es muy importante que entendamos eso, que no es que tú puedas ganar el favor de Dios a través de un ayuno o a través de lo como forzar, porque ya lo tienes. Si me hago entender, en la cruz Jesús compró nuestro favor, compró nuestra salud, compró. Entonces, lo que decía al final, como una verdad de Dios en nosotros es la que cambia. Ni siquiera es como leer una y otra vez un versículo bíblico y tratar de memorizarlo, que es importante memorizar la palabra, pero si realmente no hace mella, o sea, no es como una revelación en nosotros y es aplicada, porque la palabra, la fe, como dice la Biblia, siempre nos va a llevar a una acción. Si no es aplicada en nuestra vida, desde esa revelación va a ser simplemente algo escrito. Entonces, personalmente a mí me ha cambiado mucho todo lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos meses en el grupo y he tratado como de replicarlo en otros. No ha sido fácil, me he llevado algunas críticas, me he llevado hey, tienes que revisar tu teología o tus doctrinas, pero ha sido muy bueno, estoy muy contento de estar acá y de ser parte de todo esto. Gracias, hijo. Si alguien tiene inquietudes, quiere aportar algo. Mis amados, esta es una invitación a que nosotros realmente hagamos vida la palabra de Dios en nuestros corazones. Dios hizo una obra perfecta con cada uno de nosotros. Solamente tenemos que ser muy apercibidos sobre qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Uno, las cosas no se nos van a arreglar, las diferentes circunstancias de nuestra vida no se van a arreglar de la noche a la mañana. Seguramente Pablo, ustedes saben, tuvo que pasar por cosas muy difíciles, como por ejemplo el ser enceguecido por mucho tiempo, más de 3 años, hasta entender cuál era como el propósito del Señor. Así es de que hay circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo, pero quiero que tengan presente que cada circunstancia nos va a llevar a un mayor peso de gloria porque lo vamos a conocer a Él. Oramos junto con mi esposo que la palabra dada, la palabra impartida, no quede en su mente, sino que hagan ido en el corazón de cada uno de ustedes y entiendan que Cristo ya hizo todo y que nosotros solamente tenemos es que alinearnos con lo que Él ya hizo. Willy hablaba de que Pablo decía que él era esclavo, siervo, lo peor de lo peor. Y nosotros, hablando de esto, tiene que ser hablando en humildad, ¿no? Seguramente algunos vamos a alcanzar un intelecto más, otros vamos a alcanzar lo menos, pero habla sobre todo de la humildad que nosotros debemos de tener todos los días de nuestra vida. Eso es todo, amor. Bueno, ¿alguien más? ¿Fue claro? Bueno. ¿Alguien iba a decir? Sí, Camilo. Me pareció muy interesante conocer parte pues, de la vida de Pablo a través de su prédica. Me pareció muy interesante. Es más, pues que queda uno como que, en mi caso, pues, como enamorado de saber mucho más pues, de él, de su enseñanza. Se ve que fue un personaje muy interesante dentro
dentro de todo esto que él quiso predicar, pues no solamente a los corintios, sino a otros pueblos que él visitaba. Y pues en el plano, pues ya concepto muy personal, pues yo creo que en la medida que nosotros nos alimentemos más de esta parte espiritual y nos separemos más de la parte como que carnal, es cuando de pronto vamos a ir madurando, pues vamos más como que más alimentándonos más de la palabra, pues no sé si está bien expresado lo que yo estoy diciendo, porque hay veces cuando estamos, como usted lo dijo, como estamos en ciertas regiones del país donde hay mucho costumbrismo y estamos apegados a ese costumbrismo, entonces siempre esa parte está como que la parte humana está buscando esa facilidad, esa comodidad, esa zona de confort, pero que sabemos que interiormente no le está agradando a Dios o no le agrada a Dios. Y separarnos a veces requiere pues todo un proceso y la persona debe reconocer que hay ese vacío, que tiene que buscar de Dios, que tiene que buscar pues, de su interpretación de su palabra. Y a medida que se va acercando a Él y se va debilitando la otra parte, en mi concepto es cuando ya va uno como que va uno madurando más, va uno asimilando más las cosas y eso se va a ver reflejado, como usted lo decía, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de caminar, en fin. Eso era lo que quería pues, expresar ahora. Camilo, muchas gracias. Sí, es verdad lo que dice, lo que han dicho es muy importante. Efra, mi esposita, Camilo, lo que han añadido es muy importante. Y sí, es verdad, hay cosas que tenemos que llenar en nuestra vida. No se trata de volvernos amargados ni santorrones. Se trata de que en medio del gozo disfrutemos de la vida, pero disfrutemos de la vida desde la perspectiva que Dios nos la dio. Porque Dios no quiere ni que estemos aburridos, ni que estemos amargados, ni que ahora nos volvimos, no sé, como algunos tipos de monjes, que entonces no hablamos con el mundo ni nos metemos con nadie. Es muy lindo pensar en lo que decía Camilo, o sea, cómo hacemos que todo esto se lleve a nuestra vida práctica, cómo hacemos que todo esto forme parte del todo. O sea, no es un tema para estudiar. Ah, voy a estudiar la Biblia, entonces de 5 a 6 la Biblia. No, que tengas una disciplina de estudio de la palabra es interesante, pero que tengas una vivencia de la palabra va a ser las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y entonces viene siendo más relevante lo que vives que lo que estudias. Creo que vamos a ir avanzando de pronto en 15 días con el reino. Voy a dar una introducción el próximo domingo sobre el reino, pero quisiera que el otro domingo tengamos una parte de enseñanza, pero quiero que el otro domingo podamos tener un tiempo orando juntos. Le voy a pedir al favor a Efraín si el otro domingo puedes estar con la guitarra y meter una canción y todo eso. Pienso que estamos estudiando de la oración, pero la oración no es algo que se vive. Y orar juntos es algo importante. Entonces, que el otro domingo vamos a ver algunos principios del reino y vamos a tener un tiempito juntos para disfrutarnos como cuerpo, para disfrutar al Cristo que nos habita. Como les he dicho siempre, no vamos a invocar la presencia del Señor, no. Vamos a manifestar la presencia de Dios que está dentro de nosotros si hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, estamos a tiempo de hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que Dios nos llamó para ser hijos suyos y que reconocemos eso. Y que en adelante somos parte de su reino, ¿cierto? Y eso se reconoce en mi corazón. Y lo manifiestas en tu boca con las cosas que tú empiezas a decir y hacer. Y lo crees por fe. Entonces, solucionado el problema. Después de que tú naces de nuevo, ya como que todo el kit te fue instalado. Entonces, tienes los interruptores para las luces, tienes las llaves para las puertas, tienes las palabras para la enseñanza, tienes las palabras para la oración, tienes todo. El kit fue entregado por completo. Dios no nos dio nada a medias, nos lo dio en plenitud. Lo único es que en la medida en que vamos más adentro, como decía Efra, vamos descubriendo más estas cosas y no es que no lo hayamos creado nosotros,
sino que nos fue dado. Todos lo recibimos, pero por iluminación lo vamos viendo poco a poco. Y eso de iluminación no es nada místico. Pablo dijo, oye, es que es sencillo, prende una vela y vas a ver lo que está dentro del cuarto. ¿Quién prende la vela? El Espíritu Santo. Entonces, insiste para que el Espíritu Santo vaya prendiendo las velas y vayas viendo qué tienes adentro y lo uses. Entonces vamos a usarlo como decía mi esposa. Amados, muchas gracias. Yo no quiero... Amorcito, antes de terminar, Sí. quiero que todos oremos Sí. por Moni. Perfecto. La verdad es que Sí. su salud es bastante delicada y la verdad, lo que le pasa a un miembro de nuestra familia es como Sí. si la sintiéramos en nuestro corazón, así es de que Bueno, amor, si quisiera te que parece, oraras. si te parece, y no estoy redundando en algunos de otros, pero si te parece que ore Efra, antes de que ore, como se dan cuenta, aquí está otro Efraín Alberto. Efraín Alberto es el padre de Efraín, de nuestro yerno, es mi consuegro. No tuvimos el tiempo de juntarnos en Colombia, pero ya de pronto vendrán otros días para tener eso con Viviana, que es la hermana, también bienvenida, la hermana de Efraín. Con ella sí hemos compartido poquito, pero tuvimos la oportunidad de compartir eso. Está Ana. Anita es hija de Uriel y de Lorena. Está aquí también con nosotros ahora. Y pues ha sido muy rico y como yo les decía, nos íbamos a reunir como unas 8 personas, 5 en la casa de Mónica y 3 por aquí. Algo así era lo que íbamos a comenzar. Y pues ha sido muy rico ver las familias aquí reunidas y el concepto de familia que nos ha reunido en torno a Cristo. Así de que bienvenidos a este espacio. Es un espacio donde esperamos que puedan contar con nosotros, puedan preguntar, puedan sumar, puedan participar. La idea es que seamos cuerpo en Cristo y parte de su iglesia y del desarrollo de su propósito eterno. Sin más ni más, si te estás de acuerdo, amor, le decimos a Efraín. ¿Mónica? Ok. Bueno, antes de orar, yo solamente quiero como decir eso, y es que o sea, Jesús pagó el precio en la cruz, ¿no? Y creo que de todas nuestras enfermedades, y no solamente para Moni, sino también para todos nosotros. Sé que hemos tenido que enfrentar una u otra enfermedad, aún el mismo coronavirus ahorita es algo que está a la puerta de nuestros hogares, ahí latentes, pero teniendo esa verdad, ¿no? Y esa verdad se hace vida cuando la creemos, como le decía papá ahorita. Entonces vamos a orar en eso. Y es algo más poderoso, el entenderlo es algo más poderoso de una oración larga, y descansar. Porque muchas veces aún la misma enfermedad toma más fuerza en nuestra vida cuando hay estrés, cuando hay preocupación, y vamos a orar de eso. Papá, te doy gracias. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor. Y hoy oramos principalmente por Mónica, por su salud, Señor. Señor, ella es completa en ti, papá. Ella es completa. Tú la creaste completa, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por la vida de Mónica, por lo que ella es para su casa, Señor. Hoy simplemente nos alineamos contigo. No oramos para que tú la sanes, sino porque ya ella es sana en ti, Señor. Oramos, Señor, para que su cuerpo se ajuste, Señor, en el nombre de Jesús. Pero oro también por su corazón, Señor. Por su corazón, Señor, en el nombre de Jesús, por su alma, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que muchas veces tenemos que aquietar nuestra alma, Señor, y tenemos que decirle a nuestra alma, te ajustas. En el nombre de Jesús, te ajustas a esa verdad, Señor. Y oramos por Mónica, por su familia. Declaramos, Señor, que esa verdad de que tú eres sanador y que por tu llaga ya hemos sido todos sanados, Señor, se establece en el nombre de Jesús. Es establecida en su vida, en su cuerpo, en cada célula, Señor, en cada sistema de su cuerpo, en el nombre de Jesús. El dolor ya no tiene legalidad, nunca ha tenido legalidad en su vida. El dolor, Señor, la infección, lo que sea que esté afectando, Señor,
la vida de Mónica en el nombre de Jesús, y oro también por la salud en general de cada una de las personas acá, Señor. Hoy, Señor, nos alineamos, Señor, en común acuerdo, Señor, contigo, de que ya somos sanados, Señor, la fe en ti, Señor, que somos parte de tu cuerpo también. Uno de los beneficios, Señor, es que vamos a caminar en salud, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, que todo dolor de cabeza en el nombre de Jesús, Señor, en tu nombre, es hoy sanado, Señor. Es hoy manifestado, esa sanidad es manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aún las familias que tienen familiares con coronavirus, Señor, Padre, yo declaro, Señor, esa verdad establecida en ellos también, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es arraigada, Señor, somos sanados por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Señor. Siento esto muy fuerte, y es que la sanidad física muchas veces es como el top del iceberg, como la punta del iceberg. Pero hay muchas heridas del corazón que Dios también quiere sanar, ¿sí? Y siento eso muy fuerte, y hay momentos en que necesitamos levantar la mano y decir: yo necesito lidiar con eso, yo no soy capaz solo, y es importante, ¿no? Que como somos un cuerpo y también necesitamos la ayuda del uno al otro. Entonces, no nos dé pena, ¿no? Si necesitamos ayuda, si no sabemos cómo hacer algo, primeramente, obviamente, ir a la fuente, a Jesús, pero también buscar ayuda en todo ese proceso. Y hay muchas enfermedades físicas que son resultados de heridas emocionales fuertes. Entonces, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús corazones sanos en este grupo, Señor, y eso se va a extender a otros. Gracias, Señor. Yo bendigo este grupo, bendigo cada familia aquí representada, Señor, y te doy gracias porque somos completos, sanos, con propósito, Señor, en ti. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Amén, amén. Por este tiempo eso. Moniquita, el derecho a tu salud es una realidad. Y sé que ese uso lo puedes hacer. Amados, que tengan un excelente tiempo de almuerzo, compartan con sus familias, con los suyos, con los que estén cercanos. Y nos vemos el martes a las 7:30 de la noche. Vamos a seguir avanzando con la maestra Yani. No se les olvide las tareas. Y acuérdense La profesora está como una cuchilla. No, mentira, es una... Por eso es que yo ando pianito. Por eso aquí se hace lo que yo digo. No, señora, eso no es así. Aquí se hace lo que yo obedezco. Bueno, mis amados, un abrazo a todos. Qué rico verlos, de verdad. Me gozo mucho de verlos. La pasamos en esto. Voy a pedir un favor, y para los registros luego se los compartimos. Los que puedan encender su cámara, enciéndanla en un momento y nos tomamos una foto para la posteridad. Papi, enciende la cámara. Aquí está mi hijita también escuchando ya. No tengo eso. Davidcito, hijo. Falta don Efraín. Papi, pon la cámara, porfa. Anita. Estás por ahí. Anita. Amor, tú también toma uno apenas puedas. Tú también, amor, por favor.
Esa, ahí está la Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, Bien, Anita. bien. Gracias por acompañarnos. Falta el papito de Efra. ¿Será que no sabe cómo hacerlo? También está acá conmigo. Ven, córrete, papá. Ay, sí, para conocerlo a tu esposito. Ven, amor. Espera un momentico que se está peinando. Don Efraín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Qué bueno verlos, qué bueno tenerlos por aquí, muchísimo gusto. ¿Cómo se llama tu esposo, Ana? Raikkonen. Me llamo Raikonif. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Raikonif. Ah, Ricconi. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Qué bueno ver. Igualmente. Está mi hija, allá está mi esposa y el resto los vas conociendo. Ahí está Efraín y su esposita. Mi esposa está ocupadita por allá en la cocina. Está bien, está bien. Amorcito, Listo, ¿ya le tomaste, amor? creo que la tienen que tomar ustedes. Bueno, yo ya tomé una. Efra, toma una también, porfa, para Sonrían, asegurar sonrían. que se tome. Eso. Listo. La comparten, por favor. La comparten. Si no quedó bien, se acepta otra toma. Listo. Ya te la tomo rápido. A ver, Bonitos o hacemos memes. Uno, dos y Tres. esto. listo. No, la comparten por el grupo, por favor. Sí, para allá mismo. Muchísimas gracias, don Efraín. Un gusto conocerlo por este lado. Qué bueno vernos. Espero que podamos seguir conversando más ratico ahí en otros escenarios. Vamos a estar en contacto. Claro que sí. Gracias por este privilegio de que Dios nos da de podernos comunicar por vías virtuales y bueno, aprovechar todo el conocimiento que ustedes tienen para que nos podamos